presente emisión informativa. Analí y Charlie, buenas noches. Adriana, Charlie y amables televidentes, enseguida los hechos más destacados de esta jornada. Así es, buenas noches y más adelante estaremos con nuestro compañero Julio César Saona, quien se encuentra en el exterior de la penitenciaría, donde hoy hubo un enfrentamiento entre bandas mortales. Vamos ahora con las noticias. 7 jueces de la Corte Constitucional dieron paso a la despenalización del aborto en casos de violación en Ecuador. Grupos feministas celebran la decisión, mientras que colectivos pro vida la rechazan y aseguran que convocarán a una consulta popular. Con 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte Constitucional dio paso a la despenalización del aborto en casos de violación tras declarar que el inciso 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal es inconstitucional. Grupos feministas celebraron la decisión de los jueces. La Corte ha tomado una decisión en el marco de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las personas con capacidad de gestar, y que este es un día histórico, porque en este día en Ecuador se terminó la tortura contra las mujeres, niñas, personas con capacidad de gestar, víctimas de violación que han sido sometidas a maternidades forzadas. El día de hoy, la Corte ha dicho no más maternidad forzada. Actualmente el artículo 150 del COIP no sanciona el aborto solo si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. La Corte elimina la característica discapacidad mental y amplía la posibilidad de que cualquier mujer que sea víctima de violación pueda abortar sin tener que ir a la cárcel por un periodo de 6 meses a 2 años, como establece el artículo 149 del COIP. Sabemos que en el Ecuador es el segundo país de América Latina que es el que ocupa en embarazos en adolescentes, pero también conocemos de que en nuestro país 7 niñas cada día menores de 14 años dan a luz producto de una violación. A los exteriores de la Corte también asistieron grupos pro vida, quienes rechazan totalmente el aborto. Con oraciones esperaban otros resultados. Los presentes manifestaron su desacuerdo. Recordemos el caso del Código Orgánico Integral Penal. La Asamblea no aprobó el aborto, veto total del Código de la Salud, no se aprobó el aborto, grandes manifestaciones, gran reacción de la opinión pública y ahora 9 jueces no pueden decidir por todo un país. Ante esto, colectivos pro vida anuncian acciones. Y la única forma que nos queda es levantar la voz del pueblo a través de una consulta popular en donde el pueblo vuelva a decirle sí a la vida, que se respete la Constitución y el derecho a la vida que tenemos todos los ecuatorianos, no importa la forma en que somos concebidos y no importa en este momento tampoco si es que la mujer decide o no. El hijo tiene tanto derecho a vivir como la madre. La resolución de la Corte Constitucional deberá pasar a la Asamblea Nacional para que allí se realice esta reforma al Código Orgánico Integral Penal, informó Valeria Navarro. Mucha atención, amigos. 5 reos fallecidos y varios heridos fue el resultado del enfrentamiento registrado hoy en la penitenciaría de Guayaquil. A esta hora hacemos contacto con Julio César Saona, quien nos dará detalles de cómo está el ambiente en el centro de rehabilitación. Julio César, adelante, te escuchamos. Analí, Adriana y Charlie, un gusto poder acompañarlos a esta hora de la noche. Así es, nosotros desde la penitenciaría de Guayaquil, ¿cuál es la novedad? Es que hay calma en este sector. Hasta hace pocos minutos vimos el cambio de guardia tanto de los precisamente guías penitenciarios, también de la policía que se encarga de estar custodiando este sector. Sin embargo, no ha existido mayormente más movimiento en este sitio, en este punto. Dentro de la penitenciaría sabemos que se han desplegado elementos policiales y que la calma se ha mantenido hasta esta hora de la noche, muy contrario a lo que pasó más temprano, y que lógicamente para esto pues nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi ha realizado un reporte especial de todo lo que ha ocurrido durante horas, tanto de la mañana y la tarde acá en la penitenciaría, en donde se dio la noticia en donde que hubo movimiento dentro de la penitenciaría. Damos paso a esta noticia. Se encontraban en visita conyugal cuando de repente escucharon disparos y tuvieron que salir corriendo. La balacera, pero empezaron los del 9. Los del 9 vieron a unos chicos del pabellón 6 que había visita, vieron del 9 trepados en los techos. Y ahí avanzaron a avisar. Ellos se estaban metiendo al 6. ¿Empezaron a disparar? Sí. Estaba normal, todo estaba normal.
iban a entrar ya las visitas de la tarde y comenzó los disparos a escucharse acá afuera y los policías salieron a decir que ya no hay visita. Era un nuevo enfrentamiento que se registraba entre los internos de la penitenciaría del Litoral en la vía Daule de Guayaquil, quienes permanecen aislados en los pabellones 6, 7, 8 y 9. Porque iban a hacer allá adentro, el pabellón 6, el 9 y el 8. ¿Algunas detonaciones? Sí, bastante hay. Tenía que tomar unas versiones a unos clientes y lamentablemente se comenzó a escuchar disparos, balas, escándalos, gritos. Todas las visitas, al igual que trabajadores de la cadena alimenticia, guías penitenciarios y personal del Ministerio de Salud Pública fueron evacuados. Como resultado del amotinamiento, 5 muertos y 12 heridos. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, aseguró que esto se registró luego del ataque suscitado en Quito que acabó con la vida del abogado Harrison Salcedo, defensor del abatido líder de la banda de los choneros, Jorge Luis Zambrano. El señor Salcedo era abogado del grupo de los choneros y que obviamente muchos de estos miembros de estas bandas se encuentran justamente encarcelados en los centros de reclusión del país y esto puede haber generado pues conmoción. Y los operativos de control también se extendieron en la parte exterior de la penitenciaría del Litoral. Agentes de la Policía Nacional y elementos del Grupo de Intervención Tácticas de Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas estuvieron resguardando la cárcel de varones. La policía realizó una requisa en el interior de la cárcel. Aquí se encontraron 300 indicios balísticos, además se decomisaron revólveres y cuchillos. Ahora, ¿tendría alguna relación con el asesinato del abogado Harrison Salcedo? Hasta el momento se descarta como tal que tenga una relación con el evento de Quito. No hay tal, pero obviamente entra dentro de un proceso de investigación porque hay que ser más precisos en estos temas. Pero podría adelantar a decir que hasta el momento se presume que no tiene relación con lo de Quito. El operativo se dio también por aire, donde 2 helicópteros policiales sobrevolaron la zona. En los exteriores, parientes de varios reclusos esperaban conocer sobre el estado de salud de sus familiares. Mi hermano está preso allá adentro, queremos saber qué es lo que le pasa. Si está vivo, está muerto. Pasadas las 13 horas, la situación se calmó. En tanto, la Fiscalía inició de oficio una investigación por este nuevo amotinamiento. Informó Carlos Julio Gurumendi. Bueno, a esta hora nosotros nos vamos a mantener acá. Sabemos que igual la policía está dentro de lo que es este centro carcelario. Para cualquier novedad, pues lógicamente aplicar los operativos necesarios y mantener el control que se mantiene, como dijo nuestro compañero Carlos Julio Gurmendi, desde las 13 horas en adelante. Es lo que podemos informar hasta esta hora desde acá, desde la penitenciaría del Litoral. Le damos paso a estudios. Charlie, tú tienes más información desde estudios. Buenas noches. Buenas noches, Julio César, así es, y más adelante estaremos nuevamente estableciendo un nuevo contacto contigo. Y Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass y del ex líder de los choneros, Rasquiña, fue asesinado al estilo sicariato con 10 impactos de bala en el norte de Quito y tras el ataque la camioneta en la que circulaba se estrelló con un concesionario de vehículos. Eran alrededor de las 9 de la mañana cuando una ráfaga de disparos alarmó a quienes laboran, transitan y viven sobre la avenida República y 6 de diciembre al norte de Quito. Yo oí los disparos, 5 o 6 tiros, y realmente en ese instante pues yo me asomé y miré que realmente había un hombre ahí muerto. Según testigos, esta camioneta que transitaba por la avenida Ernesto Mena Camayo era perseguida por un automóvil desde donde se habrían proporcionado los disparos directo al conductor. Cuando se cumplió el objetivo, huyeron. Es obvio que alguien le venía siguiendo, por eso se realizan los disparos. Se trata posiblemente de un sicariato. Conocemos de un vehículo, conocemos el numérico, estamos trabajando. Tras el ataque, la camioneta perdió pista y se impactó contra una concesionaria de vehículos. Policía Nacional y sus unidades investigativas acordonaron por más de 3 horas el sitio para levantar los indicios que contribuyan a la investigación. Fue el ministro de Gobierno Gabriel Martínez quien confirmó que la víctima fue Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, también de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y líder de la banda conocida como Los Choneros, asesinado en Manta el pasado 18 de diciembre. Fue asesinado, fue acribillado con, creo que entiendo, son 10 tiros. Al mismo tiempo en que se produjo el asesinato, comenzaron a haber incidentes en la cárcel, en la penitenciaría del Litoral. Hay que recordar que el señor Salcedo era abogado del grupo de Los Choneros
y que obviamente muchos de estos miembros de estas bandas se encuentran justamente encarcelados en los centros de reclusión del país, y esto puede haber generado pues conmoción y puede haber generado alertas, como lo hemos observado en la penitenciaría de Guayaquil. Policía Nacional desplegó un mega operativo por aire y tierra para detectar al vehículo implicado. Se han desplegado los 3 ejes policiales más las unidades especiales y las provincias colindantes a fin de cerrar los pasos a frontera provincial. Hasta el lugar llegaron familiares de la víctima. El cuerpo fue levantado por medicina legal y trasladado hasta la morgue para los trámites de ley. En Quito informó Adriana Rojas. El abogado Harrison Salcedo se dio a conocer por defender al ex vicepresidente Jorge Glass y al ex líder de los choneros José Luis Zambrano, alias Rasquiña, que también fue asesinado. Además, representó legalmente al ex asambleísta Eliseo Azuero en el caso Hospital de Pedernales y a uno de los agentes metropolitanos de Quito acusado por delincuencia organizada en el caso de la venta de insumos médicos. Que Harrison Salcedo fue uno de los abogados más conocidos del país es cierto. Saltó a la fama por ser el defensor del ex vicepresidente Jorge Glass. Lo representó en los juicios del caso Sobornos y Zingue. Además, fue el defensor de José Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de la banda de los choneros, quien en un inicio fue sentenciado a 20 años de prisión por asesinato, condena que le fue reducida a 8 años. Y pese a ello, Salcedo logró su prelibertad en junio de 2020. No obstante, Rasquiña, meses después de salir de la cárcel, fue asesinado en un centro comercial. Fue luego de representar legalmente a Rasquiña que Salcedo pasa de ser abogado a procesado. Actualmente era investigado por el delito de asociación ilícita, pues las autoridades consideraban que se habían cometido irregularidades relacionadas con la liberación del ahora batido líder de los choneros. Pero Salcedo también estuvo a cargo de la defensa del ex asambleísta, hoy prófugo de la justicia, Eliseo Azuero, investigado por presuntas irregularidades en la construcción del Hospital Básico de Pedernales. También fue el abogado de uno de los agentes metropolitanos de tránsito de Quito, quienes eran acusados de ser parte de delincuencia organizada en el caso de la venta de insumos médicos, por la que también son investigados el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Puley. El hoy fallecido Harrison Salcedo además se publicitaba a través de redes sociales de esta manera. Informó Ismenia Solórzano. Las actividades pesqueras en la costa ecuatoriana en los últimos meses son más peligrosas. Además de los constantes robos de los piratas, ahora tienen que pagar en tierra a grupos delictivos que les entregan objetos de identificación para no ser atacados en alta mar. En Santa Elena dicen que los choneros están detrás de estas extorsiones. Es el puerto de Santa Rosa en la provincia de Santa Elena, donde parece que todo se desarrolla con normalidad. Pero entre las jornadas de pesca y las ventas en pequeñas embarcaciones, aparecen historias de temor, con lo que enfrentan diariamente cuando salen a las faenas. Y esta es la extorsión, que está enquistada como parte de la modalidad de trabajar para no ser asaltados. Vean, que uno para poder estar tranquilo tiene que hacer lo que están haciendo los demás, para poder estar más tranquilo. ¿Cuánto pagan ahí? 100, 120. 100, 120. ¿Mensual? Mensual. Por embarcación. A lo que este ciudadano se refiere ocultando su identidad, es un método que casi el 75% de sus compañeros están sumergidos. Todo inicia antes del día de la salida a pescar. Deben estar al día con el pago mensual de entre 120, 140 y hasta $300, dependiendo de la embarcación y por cada una. Y para eso les piden inscribirse a un valor de $80. Y reciben así una credencial y además una bandera de diferentes colores para ser identificados. Estos valores se los entregan a personas que son enviadas por los representantes de estas bandas, que luego reciben el dinero y tienen el control de ese negocio ilícito. Pero ¿quiénes son ellos? Que les obligan a pasar por ese denominado refile para no ser atacados por los piratas. Hay amigos que se encargan de venir a cobrar y uno les paga y se va. Intermediario. Claro, hay gente de hartos intermediarios, hay bastantes intermediarios. ¿Ya? ¿Se identifica con alguna agrupación específica? Solo los choneros. Este tema también es el conocimiento de la Armada del Ecuador, así lo confirmó el capitán del puerto de Salinas. Que hacen el pago a ciertas personas en diferentes lugares, por eso es difícil poderlos ubicar. Pasa una embarcación verificando que si tienen el carnet o la bandera anaranjada, que me imagino que es la que le proporciona a esta banda delictiva, para poder identificarles quién han pagado la supuesta
cuota de seguridad para que no les roben. Embarcación blanca con filos celestes. Pénselo Guanacosta para una inspección. Además manifestó que intentan realizar controles en el punto exacto donde son asaltados, pero que las víctimas prefieren no aportar con información para capturar a estos antisociales. Lastimosamente hasta la presente fecha no hemos podido dar con estas bandas por la poca información que nos dan. Como estamos pagando nosotros, están en playa, están allá en Concito y Puerto López, todo eso van en playa. Y estas historias sobre este método delictivo que les aplican a los pescadores artesanales y dicen desde la provincia de Manabí, en puertos como Pedernales, Canoa, Bahía de Caracas, Caramijó, Crucita, Manta y Puerto López, en la provincia de Santa Elena, en Santa Rosa y Anconcito, en Guayas, en General Villamil Playas, en la provincia del Oro, en Puerto Bolívar, es decir que la red se ha expandido en casi toda la costa ecuatoriana. Asimismo hay personas que se dedican a esta actividad comercial marítima que aseguran ser amenazadas y por eso prefieren quedarse calladas ante los grupos selectivos que operan entre estas embarcaciones. Tiene que pagar. ¿Cómo es eso? ¿Ah? No, eso no se puede decir porque se mete en problemas, varón. 120 cobras mensual. ¿La última vez que le robaron? ¿Cuándo parece que lo robaron? Hace un mes lo robaron. Llegaron los motores, se lo llevaron. En tierra en ocasiones los extorsionadores aparecen hasta en las casas de los pescadores y llegan con los datos personales del ciudadano. Les obligan a inscribirse y al pago mensual hasta en cuentas bancarias para ser más discretos. Una tarea pendiente que todavía tiene la Policía Nacional con la Fiscalía para erradicar estas acciones peligrosas que tienen en zozobra a miles de pescadores en varias provincias costeras, informó Charlie Pisa. Y hallan sin vida y con signos de violencia un taxista que estaba desaparecido en Guayaquil. Se presume que el hombre fue ejecutado tras ser víctima de secuestro extorsivo. Juan Martín Villamar, de 62 años, fue visto por última vez el 20 de abril en el sector de La Ladrillera, noroeste de Guayaquil. El hombre trabajaba como taxista informal y realizaba carreras. Aparentemente recogió a pasajeros que resultaron ser delincuentes. En medio de los matorrales se encontraba un cuerpo, posición cúbito-ventral, semidesnudo. Identificaron que este cuerpo, esta persona tenía un trauma cráneoencefálico por contusiones. Es verdad, lo encontramos, pero lamentablemente lo encontramos sin vida. Yo quisiera saber qué pasó, o sea, qué pasó más allá. Entiendo que hay cámaras, entiendo que tiene que haber testigos. El cuerpo fue encontrado una semana después, a un costado del conocido Canal de la Muerte, sector desolado de Monte Sinaí. En el sitio, durante el 2020, abandonaron 3 cadáveres más en similares circunstancias. Lamentablemente es un sector que no tiene luminarias, que es bastante rural. Llama la atención que un día después de la desaparición, los delincuentes se comunicaron para solicitar dinero a cambio del carro, mas no dieron información del conductor. Me pidieron $2.000, yo les ofrecí más dinero, pero que me lo devuelvan junto con mi papá. Y no, me dijeron que no lo tenían a él, que no sabían nada. La policía cuenta con una persona sospechosa en este caso, que ya está siendo investigada, pero no detenida, informó Jorge Salazar. Y un policía fue herido con un disparo en el cuello por sujetos que robaron en una tienda al percatarse de que el uniformado los perseguía. Ocurrió en Quevedo, provincia de Los Ríos. El agente se encuentra en el hospital de la institución en Guayaquil. Cámaras de videovigilancia en San Camilo de Quevedo captaron el momento en que 2 sujetos armados ingresaron a una tienda. Al instante, el cabo segundo Edwin Fernández es alertado por ciudadanos de lo que estaba ocurriendo y se dispone a detener a los sujetos, pero el que se sube en la motocicleta al momento de la huida le da un certero disparo en el cuello. Efectivamente, el policía trató de perseguirlos, de seguir tras de ellos ante el hecho que se estaba suscitando. Salen en precipitada la carrera, realizando disparos al aire, de las cuales una impacta al policía. Luego de estabilizarlo en el Hospital Sagrado Corazón, el cabo Fernández fue trasladado en el aeropolicial a la ciudad de Guayaquil, pues la bala pasó por la tráquea y se alojó en su estómago. La policía en Quevedo armó el operativo de búsqueda y captura
logrando detener a un sospechoso. Por su forma de actuar, por su vestimenta, entonces podemos deducir que son los mismos. Según las primeras investigaciones, un taxi que ya fue retenido también era parte de una presunta banda. En el robo frustrado del local participaban 3 hombres y el vehículo los esperaba una cuadra más adelante para la huida. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Detienen en Cuenca a un ciudadano estadounidense con notificación roja de Interpol. El extranjero era buscado por la justicia de su país acusado de 9 violaciones. La Unidad Nacional de Interpol, en coordinación con la Corte Nacional de Justicia y Fiscalía, mediante acto urgente en el Cantón Cuenca, efectuó el allanamiento al inmueble ubicado en una zona residencial de la capital Azuaya, donde fue localizado y detenido con fines de extradición el ciudadano de nacionalidad estadounidense Peter Robert Detmer, requerido con notificación roja de la Interpol de los Estados Unidos por 9 delitos de naturaleza sexual. Por agresión sexual con incapacidad mediante el uso de la fuerza, drogas y otros medios, agresión sexual contra una persona incapaz de valorar el significado de lo que estaba haciendo, 3 delitos, invasión de la intimidad para gratificación sexual, 5 delitos. El detenido habría pernoctado desde hace varios años en la urbe Azuaya, huyendo de la justicia norteamericana. Se efectuó el allanamiento de un inmueble en donde fue localizado y detenido con fines de extradición el ciudadano de nacionalidad estadounidense que responde a los nombres de Peter Robert Detmer. Para pasar inadvertido, escogió una de las zonas más costosas de la ciudad. Una vez aprendido, el ciudadano fue entregado a miembros de la Interpol para su extradición al país donde es requerido. En el momento que él es capturado, son puestos a órdenes de autoridades competentes del país requerente para que lo trasladen allá, que cumpla con el proceso legal que está o se iniciado allá en su país. Desde la ciudad de Cuenca. Atentos con la siguiente información porque las funerarias han triplicado sus labores por el incremento de muertes por COVID-19. La provincia de Pichincha es la más afectada, en la que en solo un día se contabilizaron 103 fallecidos por el virus. Este sector se muestra preocupado ante un posible colapso. La pandemia nos enfrenta con la muerte y el dolor, y por la situación actual sanitaria del país se ha elevado la mortalidad y la provincia de Pichincha es la más afectada. El pico más alto se registró el pasado jueves 22 de abril. Solo en este día 103 personas fallecieron a causa del virus. Es un número alarmante. Nuestra capacidad pues ya se va viendo un poco más comprometida. Tuvimos nosotros, en nuestro caso particular, tuvimos el 100% de nuestros procesos de cremación copado. Las alertas a las funerarias llegan a cada hora y han tenido que activar sus planes de contingencia. De los reportes de víctimas mortales, cerca del 80% son por COVID intrahospitalarios y un porcentaje menor por otras patologías. Si la tendencia continúa, podría haber un colapso en este sector. Y nos alarma mucho que podamos desbordar nuestro nivel de respuesta y tengamos pues ya un tema un poco más complicado. Y es que las funerarias han triplicado sus labores. En Quito, entre 20 y 30 cadáveres diarios son cremados, cifra solo del mes de abril. Temen un repunte para los próximos días. Pues la mortalidad ha crecido exponencialmente, probablemente más del 100% de la tasa normal, con varios retiros de toda la ciudad, sean domicilios, sean estos hospitales, ancianatos. Realmente es un pico importante. Esta funeraria, ubicada al norte de Quito, tiene la capacidad de hasta 25 cremaciones por día. Los aforos para velatorios han disminuido y se mantienen los protocolos. Dentro de la parte del tratamiento de cuerpos COVID. Si es la cremación, es la más recomendable, es aquella que va directo desde donde se retira y hacia el horno para luego memorializar por medio de un evento muy íntimo por pandemia. Según el último registro del COE provincial, Pichincha acumula 2.758 muertes por el virus y en el país 13.356 son las personas fallecidas confirmadas con prueba PCR desde que inició la pandemia. Informó Priscila Cadena. Según estudios realizados por el laboratorio de la Universidad San Francisco de Quito, la provincia de El Oro tendría 6 variantes de COVID-19, entre ellas la C37, cuya procedencia aún no está determinada. La declaración la dio el doctor Julio Lohan, gerente del Hospital del IES de Machala. Escuchemos. Nosotros estamos con el índice de ocupación de camas
al tope, estamos al 140%. Son las palabras de Luis Loján, director del Hospital del Instituto de Seguridad Social de la ciudad de Machala, quien indica que la casa hospitalaria no da para más, y es que en la capital de los orenses las cifras de pacientes infectados ha subido en un 100%. Por ejemplo, en los meses de pandemia, en plena pandemia, nosotros habíamos visto 1.800, 1.900 pacientes por mes. Ahora estamos en 2.000, 3.000 pacientes, 2.800 pacientes, hemos duplicado. Los casos en aumento se deben a 6 nuevas variantes que existen en la provincia de El Oro, según pruebas enviadas de pacientes del hospital y que fueron detectadas en el laboratorio de la Universidad San Francisco de Quito. Nosotros ya tenemos el reporte de las variantes que están circulando, en la cual ellos nos reportan 6 variantes, de las cuales tenemos la China, la variante de Panamá, la variante de Europa, la variante de Inglaterra, la variante de Nueva York y una que no está confirmada, que es la C.37. Es una variante que todavía no está determinado, pero es la que está circulando en nuestro medio. Para paliar la situación, el funcionario mencionó que se están llevando a cabo planes de contingencia, como ubicar más camas para pacientes que presentan la sintomatología. Aparte de eso, se han implementado carpas en los patios para examinar síntomas leves. Hemos llegado hasta 102 camas que tenemos en la actualidad. Y bueno, y como yo le decía, así pongamos 10.000 camas, o sea, si no tenemos la conciencia ciudadana de protegernos para evitar el contagio, no hay sistema de salud que aguante. La situación crítica por la que atraviesan los nosocomios de la provincia ha conllevado a que durante el estado de excepción y el toque de queda, las autoridades pongan mano dura en los operativos de control a establecimientos y personas que infringen las disposiciones del COE nacional, informó Richard Ceballos. La jornada de vacunación contra el COVID-19 sigue en marcha en varias ciudades del país. Desde este miércoles, adultos desde los 85 años en adelante pudieron acercarse a los puntos de inoculación sin cita previa. En Quito se aplicó la dosis en al menos 1.000 profesionales odontólogos. Corregidos los problemas, las largas filas que se evidenciaron en días pasados ahora fueron más rápidas y ágiles. Las molestias de algunos de los ciudadanos que tuvieron que pasar horas de horas para lograr vacunarse cambiaron en felicitaciones y agradecimiento por el buen trato que esta vez los adultos mayores vivieron. Gracias a Dios, que Diosito les bendiga a todos los doctores, el personal que me atendieron, muy amables. No ha habido problemas de ninguna naturaleza, porque inclusive yo no tenía turno. Sí, muy contenta y espero que todo nuestro país sea inmunizado. El ministro de Salud, Camilo Salinas, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar inconvenientes en las jornadas de inmunización, ya que, como explicó, muchos de los ciudadanos acuden a los centros de vacunación desde tempranas horas en la mañana, sin importar la hora de su cita. Cada punto de vacunación se apertura 8 de la mañana. Los que tienen agendamiento, los que están agendados, no acudan temprano. Y los que van de libre demanda, a partir de 85 años, acudan a partir de las 3 de la tarde. En esta jornada en la capital también se efectuó la inoculación de los odontólogos en libre ejercicio. Estos destacaron la importancia de formar parte del plan de vacunación, ya que su trabajo los mantiene en constante exposición al virus. Nuestro trabajo involucra acercamiento al paciente sin distanciamiento. El que se nos haya tomado en cuenta en el plan de vacunación es un logro muy grande para este grupo. Según cifras del Ministerio de Salud Pública, hasta el pasado 27 de abril, son más de 816,000 vacunas colocadas en todo el país entre primera y segunda dosis. Y se espera que hasta esta semana se complete el 1.000.000 de inoculaciones. Informó Mauricio Sánchez. 22 horas contra... El presidente electo Guillermo Lasso se comprometió a trabajar conjuntamente con los municipios para establecer las prioridades en materia de vacunación, dotación de agua potable y seguridad ciudadana. El mandatario entrante mantuvo una reunión con la AME donde dijo que más que un presidente será un aliado de los GATS. Lo que el pueblo ecuatoriano hizo sentir en las urnas. Aún no se posesiona, pero parte de la transición también fue el encuentro con la Asociación de Municipalidades del Ecuador. El presidente electo sabe que un país bajo semejantes circunstancias no se gobierna solo desde Carondelet. Estamos ante una tarea patriótica que requiere un compromiso compartido
por todos quienes servimos desde la función pública. Y que tendrán en él más que un presidente, el aliado. Entonces habló de prioridades. Sin vacunación no hay plan económico que valga. Por eso contamos con ustedes para enfrentar con éxito el primer reto que tendremos como gobierno nacional, la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Exhortó además a los 221 alcaldes para que doten de agua potable a los sectores periféricos pendientes. Y van a contar con todo el apoyo de mi gobierno, a través del BEDE, a través del Ministerio de Finanzas, para priorizar esta obra. La seguridad ciudadana no está al margen de la agenda del mandatario entrante. Incluso ratifico ante ustedes y a través de ustedes al Ecuador que el 24 de mayo próximo a las 9 de la noche a más tardar convocaré al Consejo de Seguridad Nacional. El titular de la AME, por su parte, comprometió su apoyo y comprensión, sobre todo por la deuda que mantiene el gobierno saliente por $1.246 millones para todos los ecuatorianos. y que entienden es parte del nuevo desafío. Necesitamos tener esa conectividad, ese diálogo fluido y transparente para que podamos sacar adelante nuestro país. Informó Jorge Escobar. Y nuestro compañero Darwin Altamirano incursiona como escritor y nos presenta su primer libro, Confesiones al filo del poder, el que relata sus experiencias periodísticas. El lanzamiento de la obra será el próximo 30 de abril en el municipio de Riobamba. Quedando solamente escombros. Darwin Altamirano, periodista con una trayectoria de 21 años, ha trabajado 17 en RTS como corresponsal regional de Chimborazo, Bolívar y Tungurahua. Y en ese trajinar como reportero de noticias, ha podido contar historias que hoy las plasma en este libro, Confesiones al filo del poder. Historias, por ejemplo, como el volcán Tungurahua, cómo tuvimos que nosotros llegar a un punto específico a 3 kilómetros de línea recta del volcán para poder captar imágenes y también captar la tragedia en sí, para poder nosotros ser el vínculo de la comunidad y de las autoridades para justamente ellos tener la información de primera mano y puedan llegar ayudas. Una obra que logró escribir en 4 años para contar cronológicamente 16 historias de su vivencia periodística. Hago un cuento rapidísimo en Turismo Oriental cuando se volcó en Cotopaxi. Yo me rodé casi 15 metros, agarrado a la cámara, y cuando ya llegué estaba roto el pantalón, pero eso no me importó, yo necesitaba contar la historia. Son gajes del oficio y teníamos que continuar, pero dentro de eso veíamos la tragedia y también un milagro. Por ejemplo, ahí me acuerdo que cayó un bulto tan pequeñito cuando alzaron el bus, habían 45 muertos, ¿no? Y ese bulto tan pequeñito era un bebé y estaba vivo. Y ese era el milagro del accidente, ¿no? Pero luego de segundos cayó otro bulto y era la mamá que también sobrevivió. Y esa era ya la historia sobre la historia, ¿no? El lanzamiento del libro se realizará el próximo 30 de abril a las 17 horas en el municipio de Riobamba. Les recomiendo, lean este libro y espero que ustedes también logren engancharles de estas historias y conozcan más de cerca lo que hacemos los periodistas y qué tenemos que pasar para contarles a ustedes cada una de las noticias que llegan a sus pantallas, a la radio o a la prensa escrita. Informó Roselena Vascones. Expertos consideran que las tareas del hogar no se deben dividir. Por el contrario, deben realizarlas juntos como pareja. Al final del día, los dos se dan un fuerte abrazo, un fuerte beso. Entérese los beneficios de esta alternativa. Este viernes, en su informativo La Noticia, en la comunidad. ARCSA deberá establecer techos de precios que permitan regular y controlar la especulación en la venta de oxígeno medicinal. Además, el Ministerio de Salud Pública deberá realizar las gestiones ante la cartera de Comercio Exterior para que se prohíba la exportación de oxígeno mientras dura la emergencia. Estas y otras resoluciones fueron adoptadas por el COE Nacional. Muchas atenciones.
Hay nuevas resoluciones por parte del COE Nacional y es que en sesión permanente de este miércoles 28 de abril, por unanimidad de los miembros, el Pleno resolvió lo siguiente. Disponer a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA y al Ministerio de Salud Pública establecer techos de precios que permitan regular y controlar la especulación en la venta de oxígeno medicinal para tratar a pacientes con COVID-19. Y señala además que el Ministerio de Salud Pública realice las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, de manera de que se prohíba la exportación de oxígeno mientras se encuentra en vigencia el estado de emergencia sanitaria a causa de la pandemia. La medida se encontrará vigente mientras se mantenga el estado de emergencia sanitaria o hasta que el Ministerio de Salud Pública notifique su culminación y abastecimiento nacional. Además, se deberá exceptuar esta disposición a pedidos de ayudas humanitarias que se requieran de estado a estado. Entre las resoluciones también se solicita al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, postergar hasta el año 2022 la realización de las bases de logística, capacitación y empadronamiento del censo de población y vivienda, una vez que existan las condiciones epidemiológicas favorables para su desarrollo. Y exhorta a la ciudadanía en general para que no se desplacen a otras provincias ni mantengan reuniones familiares durante el viernes 30 de abril del 2021, considerado como día de feriado, con el objetivo de contener la transmisión de la pandemia. Informó Marilyn Jaramillo. Y así le ponemos fin a la emisión estelar. Un fuerte abrazo para todos. Que pasen bien esta mañana.